Pues yo me he permitido el primero ganar confianza en mí mismo, el jugar muchas veces queriendo a perder para comprobar cosas, el cuando estás con una persona que te interesa, saber cómo te tienes que comportar para que la interacción continúe, para ver cómo se mueve ella, cómo... De hecho, con los podcasts, ya te he comentado, tuve un pool y sexo. O sea, solo con la información esa. Con lo que sé ahora, pues, claro, te da un dominio, una tranquilidad. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy traigo una conversación con un alumno que pasó por el programa DTE y cuya historia tiene un punto de partida que muchos vais a reconocer instantáneamente. Porque él llega a este contenido después de enamorarse perdidamente de una compañera de trabajo y convertirse en un hombre que acaba dándolo todo, colmando a esa chica de atención, poniéndola en un pedestal y sin entender muy bien por qué, cada vez que él daba más, peor iba la cosa. Pero hay un detalle en el caso de este compañero que lo hace especialmente interesante, y es que estamos hablando de un hombre que ya no es ningún crío. Una persona con bastante años a su espalda, criado en otra época, con una educación religiosa, años de seminario, un negocio levantado junto a su padre desde muy joven a base de sacrificio y de palabra dada. Es decir, un hombre que aprendió a entregarse, a servir, a cumplir lo prometido pese a lo que costara. Y que un día descubre que todo aquello que le habían enseñado a hacer con una mujer era precisamente lo que estaba alejando a las mujeres de su vida. A partir de ahí empieza a tirar del hilo, a intentar ver qué hay aquí que se está perdiendo. Y cae en este podcast. Se lo escucha entero, desde del episodio número 1 al episodio 381, y con miedo a quedarse sin episodios que escuchar, acaba entrando al programa de TE. Lo interesante de esta historia no es solo lo que vivió, sino lo que entendió después. Cómo pasa de cargar con el resentimiento a mirar atrás con perspectiva y darse cuenta de que nada de aquello, nada de lo que ya había vivido con las mujeres, fue aleatorio ni injusto, sino que simplemente seguía una lógica que hasta ese momento no estaba viendo. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, donde primero vamos a charlar con este alumno, nos va a contar su historia desde esa dependencia emocional que lo hundió hasta el momento en que empieza a entender por primera vez por qué las mujeres reaccionaban como reaccionaban. Y después, al final del episodio, voy a extraer, como siempre, las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrá aplicar a tu situación personal con las mujeres. Reflexiones sobre por qué lo que muchas veces nos tiene atrapado no es el amor que sentimos por una mujer, sino lo que nos enseñaron a llamar amor, que no necesariamente tiene por qué serlo. También vamos a reflexionar sobre la trampa que esconde ese mensaje de que debes construirte a ti mismo, porque esconde una trampa si no se enfoca bien desde el ángulo correcto. Y luego también vamos a hablar sobre algo que muy pocos hombres entienden, y es que cuando una mujer te pone a prueba no lo hace para fastidiarte, sino porque necesita saber si sigue siendo el hombre que ella eligió. Pero antes de darle paso al compañero y darle la bienvenida, muchos hombres me preguntan que no saben por dónde empezar. Bueno, me preguntan, Dani, ¿por dónde empiezo? Tienen muchísimos episodios y me pierdo. Pues para que no te pierdas, te sugiero empezar por mi curso gratuito que lo he creado precisamente para eso, para ordenar las ideas que necesitas saber y que empieces con buen pie. Así que haz clic en el link de debajo de este podcast y lo recibes. Y dicho esto, y ahora sí, quiero darle las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y vamos a presentarlo con la pregunta que siempre hago, ¿no? Y es, ¿qué fue lo que te trajo a este proyecto y a este mundo de las relaciones? Bienvenido. Dani, primero decirte que muchas gracias, eternas, por haberme abierto los ojos y haber descubierto un mundo opaco para mí. Bueno, pues yo entro en este mundo, pues como muchos de los compañeros, por una monitis, una dependencia emocional, como yo la conocía, por una chica que trabajaba conmigo y con la que, bueno, me enamoré perdidamente y según mis creencias y todo mi adoctrinamiento, pues me convertí en un simple beta. Ujú. Vivía para ella, era mi prioridad, era mi rumbo y todo.
y queriendo paliar ese dolor que sentía dentro, porque me sentía derrotado, me sentía sin... busco por internet, a ver qué es lo que es el enamorarse, qué se siente, qué químicos intervienen en esto y el por qué he llegado donde he llegado, porque no me había pasado nunca y yo quería una explicación, necesitaba saber algo. Ujú. Curiosamente, pues veo a los típicos youtubers que hay en ese momento. Vi unos cuantos, pero bueno, mencionar a los típicos, a Héctor Latorre, a Mario Luna, con los que sí que empiezo un poco a dejar de sentir ese resentimiento, empieza a bajar un poco la tensión, digamos, ¿no? Pero no me satisface. Hay algo que no terminan de explicar, hay algo que no. Y no sé cómo, caigo contigo, veo un esto de YouTube y de ahí tampoco sé cómo, pero me deriva a un episodio en el podcast. Me explota la cabeza, literalmente. Digo, es que lo que te dicen muchos, lo de la cámara, ¿no? Es que dices, es que vas diciendo desde A a B, hace todos los pasos por los que ha pasado uno. Inmediatamente voy al uno y el uno ya digo, esto sí que es lo que estoy buscando. Quiero una serie de explicaciones que me convenzan, que vea yo que son factibles, que son reales, que las puedes contrastar. Y ya ciego, 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 uno detrás de otro, hasta el 381, con miedo a que no hubiera más, porque necesitaba saber más. Los podcasts tuyos son oro puro. De hecho, a mí ya me dieron resultado, Ujú. eh, sin tener la mentalidad adecuada, pero me dieron resultado. Y vamos, cualquiera que entre, yo creo que sabe lo que tiene entre manos, que sabe que es mucho lo que hay ahí. ¿Qué imagen te da cuando de primera... Porque, a ver, empiezas a... Fíjate que primero estás buscando un poco entender qué clase de químicos, como tú has llamado, qué clase de factores, qué sensaciones, qué hay en ese proceso de enamoramiento para tú poder contrastar ahí si era lo que te estaba pasando, si tenía sentido, cuánto iba a durar, entiendo, o cómo llevarlo, cómo poder gestionarlo. El primer contacto, que es un poco más con seducción clásica, ¿qué imagen te da para alguien que no sabe que existe todo este mundo? ¿Qué imagen te da eso? Lo pregunto porque muchas veces, pues yo qué sé, yo creo que todos los hombres que no sepan que esto existe, cuando alguien les dice que esto existe o ellos se enteran de que existe, quizá de primera hay como una sensación de rechazo, ¿no? No lo sé si es tu caso, pero te pregunto. No, no, yo la verdad que estaba muy hundido, no sabía que existía esto. Ujú, Y a través de estos que te he comentado, de estos youtubers, ujú, sí que empiezo a ver pues que hay un mundo que se ha preocupado de estudiar el comportamiento, de ver qué dinámicas hay entre el hombre y la mujer, cómo, pero sí que es sin explicarte el porqué, la base, digamos, ¿no? Tú haces esto y ella va a reaccionar así. Y claro, ellos desde su punto de vista y desde su historial, llamémoslo así, pues sí, pues tendrá sentido y seguramente que serán efectivos. Pero partir de cero con los ejemplos que ellos ponen, sin tener una base, lo veo muy arriesgado, ¿no? Hacen falta, no sé, es decir, échate al agua que no está hirviendo, ¿no? Y creértelo y tirarte. ujú. Y dices, no, yo necesito saber a qué temperatura está el agua y luego me tiro. Y eso es lo que nos das tú. Tú nos das las bases del comportamiento femenino, del enamoramiento, de por qué pasan las cosas, de por qué ellas actúan como actúan, por qué muchas veces nuestro comportamiento hace que ellas actúen de una manera o de otra. Eso es un poco lo que choca, como porque dices, ellas hacen lo suyo, yo hago lo mío, no tiene por qué, sin embargo, no. El cómo se comporta uno dicta el cómo la reacción que han de tener ellas hacia uno. Y cuando empiezas a descubrir la explicación más profunda y tal, decía o mencionabas que baja ese resentimiento de alguna manera, ¿no? O ciertas emociones que podías tener como que se normalizan. Sí, mira, se da el caso de que pasé la monitis
Y por suerte, por desgracia, yo he seguido conviviendo con esa persona por cuestiones laborales. Ujú, Y ella, debo agradecer el que muchas de las cosas que me estaban pasando o como yo actuaba, ella me lo verbalizaba. A pesar de que ella me siguió orbitando, era como que había pasado la historia, pero tampoco me quería perder. Era como un sustento el tenerme ahí cerca, ¿no? Y me necesitaba. Y ujú. entonces, pues ella me ha verbalizado siempre muchas cosas. Y yo me acuerdo una vez que me dijo: "Me odias, ¿verdad? Me odias". Y le dije: "Sí". Bueno, no sé si es odio, claro, por bajar un poco el tono, le dije: "No sé si es odio o qué es, pero yo creo que siento rabia, ira dentro de mí, que no, porque no soy capaz de aceptar lo que está pasando, ¿no? No lo entiendo y no quiero esto". Ujú, Claro, yo siempre que me acercaba a ella, pues, me sentía, y había, no sé, la oxitocina, no sé, sentía yo un confort, un me subía, vamos, la autoestima mucho. Entonces, al haber llegado a esto, ella me ha verbalizado siempre muchas de las cosas, ha sido muy sincera, la verdad, ha sido muy sincera, que si la había tenido en un pedestal, que si parece que no había otra cosa en esto, no me regales más cosas, que yo voy a sentir por ti lo mismo, me regales o no me regales. Buah, yo le hubiera dado todo lo que tengo, lo hubiera dado, no te voy a decir que no. ¿Cómo Y te fíjate, porque claro, esto que dices es muy fíjate, es muy masculino realmente. Somos los hombres los románticos de la película, como comentábamos. Cuando, por ejemplo, a través del podcast que hemos hablado muchas veces de los distintos conceptos de amor que tienen hombres y mujeres, cuando hay algún episodio donde se comenta que somos los hombres los verdaderos románticos, que quieren dar la imagen de que están por encima de la situación y de que no le importa, pero en realidad en el fondo somos los románticos. Y sin embargo ellas son las que dan la imagen o quieren dar la imagen de que son las románticas, pero en el fondo son mucho más estratégicas de cara a las relaciones. Cuando tú escuchas eso, ¿cómo te queda? O sea, ¿cómo recepcionas, cómo afrontas ese tipo de realidades que escuchan en el podcast? Por ejemplo, esta. pues a ver, primero, como lo he vivido, yo, en una relación en la que para mí había sido todo perfecto, yo había hecho todo lo que tenía que hacer. La había colmado de cosas, toda mi atención, todo. Yo había hecho lo que a mí me habían enseñado que era lo que había que hacer con una mujer. El tenerla en palmitas, en cuidarla, en quererla, en ser, vamos, todo para ella y que ella no necesitase nada más. ¿Y eso a qué me había llevado? Me había llevado a que ella se había comportado de una manera totalmente opuesta a lo que yo esperaba. Ujú, Ella esperaba encontrar un hombre que primero fuera hombre, que segundo, que tuviera una dirección, tuviera una forma de ser, de estar, y ella montarse en el barco mío, era yo el que había quemado mi barco para montarme en el de ella. Entonces, cuando yo veo estas cosas, digo, es que es lo que es. Me cueste creer o no me cueste creer, lo he vivido, me ha pasado, es lo que es. Y claro, yo, mis padres, mis abuelos, yo, claro, yo soy una persona mayor, te voy a dar unos cuantos tacos. Y dices, joder, ¿Cuánto de impacto crees que tiene la cultura, el entorno, aquella época, digamos, cuánto impacto crees que tiene en el hecho de que tú hayas podido tener como ciertas inclinaciones o ciertos, vamos a llamarlo, vicios, am, a comportarte de esta forma, tan, pues eso, o tan tradicional o tan proveedora en muchos casos, tan quemar los barcos para montarte en el suyo? ¿Cuánto crees que tiene de impacto eso? bueno, pues yo, por el sistema de vida que he llevado, que la verdad es que yo un poco monacal, pues, debido al trabajo y demás, para mí yo achacaría, además que luego he tenido una educación religiosa desde pequeño, estuve en seminario y demás, pues yo un 90%, porque claro, los ojos los tienes abiertos, pero te mueves como en un rodillo, un día tras de otro, y vas dejando entrar lo que tú crees que es la realidad, que es lo que es aceptable. Entonces sí, yo creo que eso me ha condicionado mucho, porque yo creo que he llegado hasta en el día a día, y más por el negocio que tuve, pasar del servicio al servilismo, el querer agradar, el querer,
ser el chico que es amable, que está con todos, que ayuda, y te sentías feliz, aun cuando el último mono que pintaba era yo mismo. Mm. Pero sí, sí, el condicionamiento es muy, muy grande, porque son muchos años arrastrando esa manera de vivir, esa manera de pensar, y no puedes creer que haya otra. O sea, cuesta, cuesta. Es que al final forma parte de tu identidad, aunque nadie te dice o te enseña explícitamente tienes, o sea, esto funciona así, pero se trasluce, digamos, acabas como intuyendo que así son las cosas o que tu rol es el de servir de alguna forma, ¿no? Servir, proteger, eh, bueno, todo lo que sea estar, entre comillas, como un poco a merced de la otra persona. ¿Crees que eso es lo honorífico? ¿Crees que eso es lo que te puedes colgar pues, ciertas medallas incluso, o incluso a tu orgullo le puedes sentir bien? Y empieza a andar ese camino que de hecho es curioso, no sé si ahora actualmente tú ves contenidos porque claro, esto ahora de la Respir se está poniendo muy, muy, muy de moda, o sea, todo el mundo está hablando de esto. Y yo muchas veces veo otros contenidos y demás y dices, uy, están reforzando la misma creencia, ¿no? De que el hombre es el que tiene que proveer y es el que tiene que, y no vayas a pagar una cita 50-50 porque eso es lo peor, y no vayas. Claro, y es como, bueno, no sé si me estás solucionando, o sea, me metes por un lado el mensaje de que yo tengo que ser de alto valor, entre comillas, pero luego en el fondo lo que hay es ser un hombre de alto valor para ella. Eso es. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, sí. A ver, yo en las nuevas olas que se mueven ahora, lo que pude ver era, pues eso, el decir, primero, constrúyete tú mismo, sé, y claro, te da una serie de pautas, pues de que tienes que ser un hombre, como has comentado tú, de alto valor, que tienes que mirar por tu físico, que emprender, buscar soluciones económicas, así. Pero en el trasfondo de eso es lo que dices tú. Todo eso no es para que seas tú el que tienes que ser, sino es para agradar, para que seas elegido por la damisela de turno, para que... Entonces, partimos de una base errónea. Eso es lo que pasa, que está muy bien todo eso, pero si lo haces por ti y para ti. Exactamente. Y creo que ese es el problema muchas veces de lo que se puede, de que incluso dentro de la misma Red Pill, que aparentemente puede ser que tenga como objetivo, bueno, la Red Pill ya sabemos que no tiene un objetivo de nada, ¿no? Pero me refiero a este tipo de contenido, ¿no? Que puede tener como objetivo ayudar a los hombres a coger un poco las riendas. A mí, desde mi punto de vista, tiene un poco ese mensaje envenenado, algunos enfoques, porque claro, ¿por qué no puedo yo? Si yo me construyo, si yo tengo ese valor, si no tal, ¿por qué no puedo empezar a pensar un poco más en mí primero? Y dejar un poco atrás todo este rollo de que primero van los demás, ¿no? Que ya es que está muy bien eso de mujeres y niños primero, ya, sí, sigue siendo la sociedad en la que vivimos, pero al final la vida tuya la va a vivir tú. ¿Por qué tienes que anteponer otras necesidades a las tuyas, no? Sí, pero es un poco la sociedad a la que te va marcando, y más en esta que vivimos, la sociedad, los cambios tecnológicos que ha habido. Porque claro, ahora la mujer está muy empoderada. Ahora la mujer, antes igual, pues primero no todas las mujeres trabajaban. Entonces ya tener una dependencia es que ha cambiado la sociedad en poco tiempo, tanto, tanto, tanto. Ahora la mujer trabaja, no necesita a nadie que la mantenga. Encima se sienten diosas todas, todas, ¿eh? No, las Mm. guapas, las menos guapas, las delgadas, las gordas, todas, todas son... Y claro, muchas veces los hombres que estamos ninguneados, estamos siempre, pues se ve en noticias y en cosas como el hombre por ser hombre ya tiene menos valor que nada. Entonces, claro, ¿cómo rompes esas barreras? ¿Cómo? Claro, cuando conoces lo tuyo te das cuenta que haciendo lo que nadie pensaría que hay que hacer, sin embargo, es lo que hay que hacer, porque es lo que les hace a ellas despertar su forma de comportarse, su naturaleza. Pero es muy difícil llegar ahí hoy en día. Claro, hay mucho ruido, digamos, ¿no? Que te impide. Y sí, sí, pero mucho ruido. ¿Cómo ves o sea, qué evolución has visto que hay de la imagen de la figura del hombre con respecto a una época anterior que antes has mencionado, ¿no? Que
todos esos cambios que ha habido, pero centrándonos un poco en la figura del hombre, ¿cómo crees que ha cambiado eso? O sea, ¿cómo tú has vivido esa transición que aparentemente ha sido como muy suave, pero joder, es que echas la vista atrás y dices, es que la figura del hombre, lo que antes significaba eso. Sí. A ver, yo, por ejemplo, he escuchado varios podcasts con compañeros ya de una cierta edad y sí que es verdad que la gente que venimos de antes, cuando tenías que hacer una cosa, la hacías. No había dudas. O sea, tengo que, jolín, es que... No, no valían excusas. Asumías tu responsabilidad, sabías que era lo que tenías que hacer y lo hacías, pese a lo que pese. O sea, no pensabas, eras decidido. Decías, hay que hacer esto. Pues hay que hacerlo. No, ¿para qué vas a estar 2 días que si no sé qué, dándole vueltas, engañándote a ti mismo? Y dices, no, no, si lo tengo que hacer. Y entonces no cuestionabas, sabías que era lo que había que hacer y lo hacías. No tenías resistencias como ahora. Ahora, como vale todo, si lo hago bien, pues vas buscando tu propia comodidad. Entonces, lo que dices tú, que muchas veces la mente nos juega malas pasadas, qué mejor que hacer, que creer en tu mente, lo que te está diciendo. Claro. Pues si me lo dice, ni te lo cuestionas, ni es lo cómodo, es lo cómodo. Y claro, tú has dicho muchas veces, y es cierto, que cuando vences una barrera, cuando vences una resistencia, ahí es donde está lo positivo, ahí es donde una persona progresa, avanza. Quedándose quieto en el sofá no va a ningún sitio. Sin embargo, ahí obligándote, rompiendo esos límites, es donde puedes llegar a conseguir algo más. Porque te adentras en un mundo que no conoces, te adentras en terrenos que no quieres. ¿Por qué no los quieres? Porque sabes que son un reto, que son una dificultad, pero ahí es donde está el premio. Claro, y es donde descubres realmente gran parte de las cosas, muchas de las que vas buscando y algunas que no ibas buscando y que te las encuentras también. Y bueno, pues te empiezas a conocer tanto a ti mismo como una nueva muchas nuevas distintas perspectivas de ver esto. A mí una de las cosas que me llama la atención, siempre que hablo con personas que han estado también en esa otra época, es justo eso. O sea, cuando compara un problema moderno con un problema de hace X años, y es como que no tiene nada que ver. Escuchar las historias de esa gente que a lo mejor te puede contar, "Buah, pues yo cuando empiezas, digamos, un poco tú a montarte la vida o cuando empiezas incluso a montar un negocio o a trabajar en esa otra época que decimos, claro, te cuentan cómo lo hacían, te cuentan lo que hacían y desde la perspectiva moderna parece como si fueran superhéroes a veces, porque es como, ¿y cómo es posible que esta persona sea capaz de hacer, no sé, aunque sea levantarse a esa hora tan temprano para salir a hacer un trabajo físico que es súper ultra duro, para después no estar ni un momento y sin ningún tipo de comodidad y repetir un día y otro día y otro día y nunca cuestionarte siquiera que debas parar o descansar, o más allá de descansar por la noche, obviamente, me refiero, ¿no? Pero claro, compara ese tipo de actitudes de decisión, de liderazgo, al final el liderazgo, con hoy en día que es, y yo soy el primero que es el pecador, digamos, de que al final notas cómo estás infectado de alguna manera con el virus de querer buscar la comodidad. Y ahora es como que antes no había opción, creo. Antes era estar incómodo y la incomodidad era como la norma. Y ahora realmente aquel que quiera prosperar un poco, el objetivo es que vayas incomodándote un poco, pero ni aún así, yo por lo menos lo pienso, ni aún buscando todos los días la incomodidad te acerca a la realmente incomodidad que vivían o que se han llegado a vivir en otras épocas que no hace 200 millones de años, que estamos hablando de hace poco. Sí, a ver, yo creo, lo primero, cuando tomabas una determinación, eras fiel a ti mismo. Yo quiero esto, voy a luchar por esto y lo voy a dar todo por esto. Independientemente de que la sociedad ya te iba manipulando, ya te iba llevando pero cuando tú creías en algo, ibas a por ello. Y si dabas palabra, yo, por ejemplo, en el negocio que tuve, pues mi padre estaba trabajando y yo quise dejar los estudios a una temprana edad y le dije, ¿por qué no nos ponemos juntos? Me dijo, mira, que esto es muy sacrificado.
vas a tener que decir que no, no a muchas cosas, me dijo, a todo. Sin embargo, era mi padre. La figura de mi padre era muy importante para mí. Le di mi palabra. Y yo las he bailado muy mal con el negocio, pues porque cuando uno es joven, pues demanda los amigos, demanda muchas cosas. Y él me advirtió, vas a tener que decir que no a muchas cosas. Pues yo le di la palabra a mi padre y pese a todo lo que sufrí de muchas privaciones que tuve que tener, por dentro me enorgullecía el saber que había dado una palabra y que tenía los hue para cumplirla. Y eso me hacía a mí ser creerme que era una persona íntegra, creerme, no sé, me daba mucho poder a mí, el Mm. ser capaz de cumplir una cosa que había dicho. ¿Has notado, no sé si ha dado la casualidad de que en este negocio o en algún otro, o algún negocio que tú conozcas, que hayas podido ver pues estas nuevas generaciones entrando a un trabajo así más sacrificado y hayas podido detectar algunas diferencias en cuanto a esta forma de afrontarlo? Bueno, a ver, siendo asalariados, pues la cosa cambia mucho. Y luego en el sector mío, pues al final o son en lo que me rodea, en lo que conozco, pues son personas que están en la misma situación que yo, que han heredado un negocio y lo están llevando hasta sus últimas consecuencias. Sí que hay ahora cerca una gente más joven, pero también viene con el negocio heredado. O sea, quizás lo han mamado. Vale. Entonces ya es como un empuje que tienes, ¿no? Pero la decisión es más difícil, porque esta gente joven sí que ha podido optar a más cosas. Estamos en una sociedad que ha evolucionado mucho y que, yo qué sé, pues echas 20 años atrás y era más fácil el cursar estudios, o sea, había más facilidad y más conveniencia, digamos, de que tus amigos, todo el mundo, porque cuando yo empecé, en mi cuadrilla, la gente enseguida, que si a un taller mecánico, que si a la construcción, o sea, en cuanto te mantenías de pie era para trabajar. Eso también ha cambiado un montón, la edad en la que... Porque mira, fíjate, ahora que sale este tema, una de las cosas que más hoy en día se señala el culpable de todos los males de las relaciones siempre es el feminismo. Y no digo que sea lo mejor que tenemos, desde luego, pero me refiero. Siempre se señala como que es la culpa de todo. Y cuando empieza a analizar factores, dice, a ver, no es solamente este movimiento el que obviamente ha influenciado un montón la sociedad, sino es que, por ejemplo, mi padre con lo que tú dices, en cuanto te sostenías de pie, estabas trabajando y en cuanto que ya llevaba unos años trabajando, que por cierto trabajaba y soltaba el dinero en tu casa, o por lo menos eso es lo que Sí, sí, sí. antes, que no te quedabas con ningún un duro, como decían. Pero en el momento en el que ya llevaba unos años así, ya era como, ahora si te quieres guardar para ti, ya fuera. O sea, ya vete y empieza a volar tú solo y a construir todo eso. Eso también, o sea, el hecho de que ahora la entrada al mercado laboral, obviamente porque también los trabajos pues, son diferentes, requieren otro tipo de habilidades que requieren más desarrollo. Pero eso que el hecho de que eso sea una diferencia también está generando un cambio en las relaciones. Porque ahora dices, no, es que antes encontraba las mujeres no habían estado con tantos hombres. Ya, bueno, claro, tampoco les daba tiempo. O sea, era como que ya lo tenías todo. Con súper joven ya parece que estabas preparado para montar 50 familias. Pero es que ahora, entre que tengo que terminar del estudio no sé cuántas, luego me hago otro estudio, luego voy a ver si encuentro un trabajo. ¿Qué hacemos mientras? Si es que estamos todos aburridos, me refiero, ¿no? Tenemos que vivir algo entre medias a nivel personal. Y eso también ha generado, por lo menos creo yo, desde mi punto de vista, mucho salto entre una relación y otra y hacer que ya las cosas no sean tan duraderas. Sí, a ver, la gente de hoy en día tiene mucho miedo. Yo lo que veo en la gente joven es al compromiso. Ujú. El compromiso, la gente huye, pero en todos los ámbitos, en todos. La gente quiere todo, exige todo, pero a coste cero. No quieren comprometerse y no quieren. Y antes, pues sí, antes quizás era el paso a dar. Una vez que ya conseguías un trabajo y tenías una medio estabilidad, lo que dices tú,
el dinero me lo quedo, pero ahí tienes la puerta y que te vaya bien. Además, Sí, eso es. Y entonces dices, bueno, pues la mujer, pues en el ámbito en el que se encontraba, pues eso, pues buscaba a alguien con el que pudiera prosperar, pero no había más. Ahora la gente es muy consentida, muy pone pegas a todo, hay mucha permisividad, todo está bien. O sea, te salen con cada perogrullo la gente y, pues sí, pues también tiene, pero ¿por qué? Pues yo soy una alcachofa, pues muy bien, ¿no? Pues si te sientes así, habrá que hacer algo para que tú también te integres en la sociedad. A ver, por favor. Estamos dándole la vuelta a la tortilla de una manera que no es, que no es. Entonces, así estamos llegando donde estamos llegando en todos los ámbitos. Que la extinción está cerca. son la verdad es que sí. A veces dices, y bien merecida, porque me refiero, les damos ya muchas veces cabida pues, a ciertos debates que no tienen, que hace 20 años, 30 años, no tendrían ni un segundo de importancia. Pero eso, yo creo que también muchas veces pienso, es como ya no nos podemos ni aburrir, algo hay que inventar, o sea, me refiero, en algo habrá que entretenerse. Y antes podía ser otra cosa, pues porque la sociedad era diferente, pero es que claro, es que llegamos a unos niveles, pues eso, que hacen que cada vez tenga menos sentido ciertas estructuras, a lo mejor tradicionales, que obviamente pueden seguir existiendo, pero al final la sociedad parece que coge otro ritmo. Sí, pero mira, es hoy en día la dependencia de todos, ¿eh? Abarca a todas edades, a todos sectores y a todo ámbito. La dependencia que hay en las redes sociales es inmensa. Y desde allí, ¿qué tenemos? Pues estamos dando un valor a lo que en sí tenía que ser algo decepcionante para las personas, es lo que estamos valorando, ensalzando. Entonces, claro, estamos confundiéndonos más, aparte del discurso que sí nos viene por todo tipo de medios de comunicación y demás, en las redes sociales. Es imposible entrar en cualquier tipo de red social y si estás 5 minutos no te salga cualquier perogrullada. Al final, inconscientemente, o sea, está todo diseñado, maquinado. Tú eso, aunque te rías en un principio, ya te ha puesto el pozo, ya te ha puesto esa semilla y otra, y otra, y otra. Y al final empiezan a surgir árboles que no te dejan discernir la realidad de lo que estás viendo. Y es más, es que tu realidad la cambias por eso que estás viendo. La manipulación es tan sencilla hoy en día, es tan fácil que salvo que hagas un esfuerzo de decir, no, no, a ver, ¿qué es lo que quiero ver? Ser selectivo. Y enseguida que ves algo que no te interesa o que no te aporta nada, fuera. Ha dicho aburrirse. Para mí, a día de hoy es uno de mis grandes... Y mira que soy muy inquieto y tengo un montón de aficiones. Pero el estar un cuarto de hora aburrido es mucho mejor que estar un cuarto de hora con un móvil en la mano viendo tonterías. Por lo menos ahí igual entras en introspección. Yo qué sé, o valoras cuando eras crío y estabas en la calle sentado en una acera comiéndote unas pipas con los amigos. O dices, eso sí es. Pero ahora las redes sociales yo creo que es un cáncer por el cual los manipulan, tergiversan la realidad y al final nos hacen caer en donde estamos, en donde estamos. Por eso igual, lo que dices tú, contenido como el tuyo, pues siempre ha de ser atacado, ha de ser puesto en el punto de mira, pues porque, claro, vas de frente contra todo ese sistema que intenta engañarnos y que nos engaña, porque a veces parecemos lelos, pero es lo que hay. Que yo creo que ahora estamos viendo las consecuencias de las redes sociales. Porque si te fijas, no es algo que, o sea, relativamente reciente, ¿no? En torno a 2000, no sé si el 2000, entre 2009 y 2012, supongo que empezarían a surgir ya como un poco más el efecto. Y ahora es cuando estamos viendo las generaciones que han nacido ya con esa tecnología y se están empezando a ver las consecuencias y efectivamente, claro, al final pues no deja de ser otra herramienta más donde poder meter cierta ideología o hacer este tipo de manipulaciones que decimos o introducir cierta idea. Y bueno, y eso nos trae hasta donde tenemos. Que de hecho, una de las cosas que comentábamos al principio, ¿no? Claro, te meten tanta idea en la cabeza que ni tú mismo sabes lo que quieres.
¿no? Qué importante es saber qué quieres y sobre todo con las relaciones, que es una de las cosas que tanto hemos comentado, ¿no? En el DTE, que de hecho, por retomar un poco aquella parte, casi que te consume, entiendo, todos los episodios antes de decidir hacer nada más con esa información. O Sí, sí, en aquel momento yo creo que estabas por el 380, una cosa así, o 381, y yo me iba acercando al final con miedo a ver si iba a estar una semana sin poder oír, y veo lo del DTE, me surgen preguntas de ¿qué será? Esto, lo otro, no, y como no puedes indagar, pero digo, bueno, ¿qué conozco de Dani? Pues conozco sus podcasts. ¿Qué son? Oro molido. ¿Qué me han hecho? Abrir los ojos, han calmado, me han dado unas directrices, unos caminos, me ha señalizado un poco cómo funciona esto. Pues el DT debe ser algo consecutivo, digamos. Si he hecho un primer grado, ahora vamos a por el segundo. Y la verdad, yo me esperaba justo lo que encontré. Sí, sí, yo con lo que das gratis, yo sabía que ahí iba a haber cosas muy importantes y las esperaba. Y que lo que sí está es perfectamente estructurado. Es una pasada como es sencillo, no hay más que ir siguiendo los pasos. Aparte, luego tienes los compañeros, el feedback de los compañeros, tienes el seguimiento, porque es verdad lo que en varios podcasts dices, que le echas más huevos tú que nosotros. O sea, tú pones más empeño, parece que eres tú el que tienes que hacerlo, ¿no? En vez de nosotros. Y nos empujas y nos animas y nos das todo tipo de... Y eso hoy es un compromiso que es muy difícil de encontrar. Y las herramientas que nos das, chapó. O sea, es que profundizas en todo lo que dices en los podcasts, pero llegas a nivel tierra. Y desde allí, ¡buah! Es que se te abre el mapa de lo que es la relación, de cómo es el comportamiento femenino. Y al final de la calle, sabiendo eso, lo que eres capaz de hacer es darles a las mujeres lo que ellos necesitan, lo que ellas quieren, que es de lo que se trata. Y sabes que si algo pasa mal, dices, el fallo es mío, porque ellas siempre han de reaccionar a tu comportamiento. Y eso para mí es vital. Porque les quita a ellas la responsabilidad, te quita a ti el rencor, el odio, el decir, ha pasado lo que ha pasado por mi culpa, no la tiene nadie más que yo. Y te hace ponerte en tu situación de decir, no, es que soy yo el primero, lo principal. Y a partir de ahí viene lo demás, pero lo primero soy yo. Te hace ponerte en tu sitio. Yo el DTE, vamos, de 10 de 10. Es increíble lo que se aprende. Y luego soporte, porque sin el soporte y sin los compañeros, sin el soporte vuestro, cojearía un poco. Al final es tomar acción, es experiencia, y con las experiencias de unos otros te ves reflejado, ves cosas que te han pasado, entiendes, puedes un poco ver desde cierta perspectiva, separarte un poco de tus problemas y decir, a ver, esto que le está pasando a fulanito si me está pasando a mí. ¿Y por qué a él ya le veo lo que le pasa? Si me estará pasando a mí. Y te ayuda mucho, el feedback es muy importante. Y lo que hemos comentado también en algunas ocasiones de lo fácil que es ver en los demás la solución, especialmente cuando luego le puedes poner nombre a las cosas y tienes las herramientas y tal, y alguno cuenta el problema y desde fuera dices, joder, qué obvio, ¿no? Sí, pero claro, hay que tener en cuenta, a ver, que el DT no es... Y yo ya te he comentado antes que por circunstancias, pues estoy todavía un poco verde, ¿no? Pero lo que he probado, 100%, bueno, buenísimo. Pero sí, la gente, el cambiar de mentalidad es duro. La acción, el exponerse, más en estos tiempos, que nadie se quiere exponer, nos escondemos detrás de un móvil y nadie queremos saber nada, que se está muy bien allá atrás. Pues el exponerse, el salir allí y ver, y dices, bueno, voy a hacer esto que sé que funciona. Y pues no me ha funcionado. ¿Por qué no me ha funcionado? Ah, amigo, porque he hecho esto, he hecho lo otro. O sea,
Es que luego tienes donde volver. Tienes donde volver, coger la lista, la chuleta que teníamos antes, cuando estudiaba yo, y decir, mira, es que no, he copiado la respuesta que no era la incorrecta. O sea, es que tiene los pasos a seguir, pero claro, hay que exponerse, hay que trabajar. Yo ya te he comentado que mis resultados no son, yo no voy a vender humo, porque no. También te digo que por las circunstancias que me han pasado actualmente, he trabajado mucho menos, no puedo esperar más porque no he trabajado. O sea, yo lo sé. Yo no puedo decir, es que no, no, no. Yo sé que lo poco que he trabajado me ha dado fruto. Si trabajo más, sé que tendré más frutos. Pero hay que salir de la comodidad, hay que salir del sofá, hay que buscar la incomodidad, el exponerse, todo lo que tú dices, si estás cansado de decirlo. Mm. O sea, al final, digamos que una vez sabes, una vez tienes la herramienta y un poco ese mapa de ya lo que queda es caminarlo y ir repitiéndolo y ir mejorándolo, ¿no? Que para eso está ese seguimiento, ese feedback. No tenía ninguna sensación de rechazo, algo que te echara para atrás antes de entrar al DTE, o incluso el hecho de escuchar, pues, bueno, opiniones de tanta gente comentándolo, en el podcast me refiero, te daba que pensar, te hacía pensar mal, digamos, te generaba una imagen de que esto podía ser demasiado milagroso, o todo lo contrario, ¿cómo? No, mira, yo lo primero, antes de entrar al DT, te cogí un curso de texto y lo Mm. uso muy poco, lo uso muy poco. Pero yo me sentía en deuda contigo, me sentía en deuda porque habías calmado una serie de instintos irracionales en mí. Me habías quitado mucho ruido de la cabeza, me habías hecho mucho bien. Y yo me sentía en deuda contigo. Cogí ese como una forma de agradecimiento. Y cuando lo hice, cuando lo vi, yo alucinaba porque no sabía por dónde cogerlo. Decía, ¿cómo que hay que hacer esto? ¿Cómo que? O sea, para mí fue, porque yo también es verdad que uso poco. Y el entender la dinámica de juego que hay allí, ¡buah! Yo decía, ¿esto qué es esto? Con que cuando vino del DTE, yo no tuve ninguna reticencia porque simplemente con los podcasts yo he conseguido muchas cosas, muchas. Simplemente con los podcasts que son gratuitos. Aunque no hubiese habido nada, aunque hubiese dicho hola y adiós, sí, sí, créeme, es que con lo que das antes ya puedes arreglarte mucho la vida, pero mucho, mucho. Entonces, a nada que se te ve que eres consecuente, que eres honrado, honesto, que no engañas, que dices las cosas como son, que siempre, pues si alguno duda, te remites a estudios, ¿entiendes? Es que dices, es que este señor sabe de lo que habla. Y luego lo puedes poner todo en tu propia experiencia, todo lo que vas contando, y dices, no, no, es que es verdad. Es que este no está mintiendo, está diciendo la verdad. El DTE tiene que ser lo que tiene que ser. Y la verdad, yo no tuve ninguna, no, no, ni pensé ni en precio, ni, no, la verdad. Sabía que me iba a aportar mucho, que iba a ser algo muy bueno. Sí que me ha aportado más de lo que esperaba, pero yo sabía que ahí tenía que haber lo que había, las herramientas. Luego ya, claro, cada uno las puede usar como quiera, pero las herramientas son, con un destornillador lo puedes apretar un tornillo de, Claro. de cabeza. Ujú. Y a nivel de resultado, porque antes, claro, has comentado que al final, por ciertas circunstancias, pues has podido estar quizá menos, bueno, ejecutar menos, pero aún así, cuéntanos un poco a ese nivel, que también está bien que no siempre se hable de resultados como ultra mega increíbles, porque al final cada uno le pilla en una situación y la vida pues pasan cosas. Pero bueno, a ese nivel que hayas podido tú ir ejecutando ciertas cosas o aplicando ciertas cosas, ¿cuáles son esos resultados? ¿En qué has notado mayor cambio, digamos? No sé si en la relación contigo mismo, quizá, o en ciertas relaciones esporádicas o puntuales o conversaciones o lo que sea, o en actitudes de respecto a antes versus después. Bueno, pues yo, sabiendo que esto es un juego y sabiéndolo jugar, que yo antes no lo jugaba, porque no se ve que era un juego, pues yo me he permitido el primero ganar confianza en mí mismo, el jugar muchas veces queriendo a perder,
para comprobar cosas. Cuando estás con una persona que te interesa, saber cómo te tienes que comportar para que la interacción continúe, para ver cómo se mueve ella, cómo... De hecho, con los podcasts, ya te he comentado, tuve un pool y sexo. O sea, solo Ujú. con la información esa. Con lo que sé ahora, pues, claro, te da un dominio, una tranquilidad. Y luego muchas veces sí que pasa, pero eso ya es falta de práctica, que en la misma interacción cometo, cometo errores y me doy cuenta en el momento mismo que los he cometido, ¿sabes? Muchas veces vas leyendo la interacción y dices, pues esto, pues va la cosa bien, mira cómo me busca, cómo intenta hacerme quino, que si la espaldica, que me pongo la cintura, muévete, me tontea, yo le tonteo, muchas cosas, ¿no? Y dices, bueno, esto va, esto va. Pero muchas veces te das cuenta que igual te pasas un poco y aquí cuando te pasas lo pagas. Ellas están programadas para... Es que es increíble. Y yo eso es una de las cosas, vamos, que me deja alucinado, la naturaleza de las mujeres. O sea, cómo responden, pero al instante, ante un comportamiento tuyo, es que no tiene ni que pensarlo. Nosotros ahí andamos dándole vueltas de la cabeza, que si esto, que si lo otro. Es que ella es innato, es increíble. Pero vamos, a mí me ha dado mucha, mucha autoconfianza, y no solo con las mujeres, o también con los amigos me siento, aunque siempre he sido un poco líder, pero ahora cuando salen temas de estos, pues sin dármelas, porque no me gusta el dármelas, pero aconsejo a unos consejillos o veo situaciones en amigos que no me cuadran mucho, les intento un poco redirigir, es un poco solapadamente, porque tampoco quiero, además sé que sé su forma de pensar y sé que esto que estoy haciendo yo, vamos, para llevarme a la hoguera. Pero sí, sí, yo creo que he ganado muchos enteros. Luego mismo, ahora estoy trabajando en una empresa y, joder, pues yo creo que habré hablado, llevo poco tiempo, pero con media empresa y son 800. O sea, que tengo ocasión, tonteo con uno, con el otro, con la una, con la otra, con la que veo que está un poco peripuesta, que ni caso, y luego te viene a preguntar no sé qué, y, o sea, un jugueteo constante y no sé, te sientes como el rey del salón en el baile. Oye, ¿y te sirve para, o sea, o has podido como ver las relaciones de tu entorno con otro ojo? Porque esto es otra de las cosas que también a veces pasa ahora a raíz de saber esto. Sí, 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 pero de hecho no puedo verlo ya con los ojos de antes. Sí, sí, yo ahora veo cosas que siempre las he visto, pues son con amigos de toda vida y vivimos en un sitio pequeño y las he visto siempre y nunca me las he planteado. Y ahora que sé lo que sé, digo, uff, aquí esto, aquí lo otro, aquí es impresionante. O sea, sí, sí, sí. Yo creo que ya otra manera de ver no hay. De hecho, incluso en películas. Ujú. Yo en películas, a ver, yo toda vida he estado viendo, pues, el comisario, ahora es la comisaria, o sea, es que han cambiado los roles, o sea, ahora los hombres son los segundones, los que no pintan nada, las tías son las heroínas, son las más fuertes que el hombre, o sea, es que se exacerba la figura femenina a unos niveles y la masculina como la relegan a un segundo plano o a un tercer plano, están ahí. Pero la heroína, y claro, le atribuyen todo, todo, todo masculino a la mujer. Fíjate, sí es curioso. Eso es justo lo que te iba a comentar, porque al final, aparte de que los roles, como bien has dicho, y la cultura en cuanto a las películas y demás han cambiado de la noche a la mañana, criticando esa masculinidad en el hombre, le atribuyen la misma masculinidad que tan tóxica aparentemente es a ellas. Y fíjate tú que ahí no resulta tan tóxica para la narrativa. A mí me choca, yo ciertamente cuando veo cosas de estas, me choca pues porque, y luego es todo, es que yo digo en programas de televisión, o sea, si hay una serie cualquier película que veas hoy en día en las plataformas estas que hay, pues tiene que salir una mujer dominante
un hombre pelele, bebida de alcohol, porque yo decía, suprimieron el tabaco porque no sé qué, no sé cuántos, y el alcohol, cada 2 por 3, están en una cocina, como no saben qué hacer, se echan la copica de vino, y luego sí o sí, o bien tiene que salir, que bueno, se supone que está aceptado por toda la sociedad, y todos mis respetos para ellos y para ellas, pero tiene que salir escenas lésbicas, homosexuales, si no, la película ya no tiene encanto. O sea, es que es como que te quieren meter por los ojos que lo verdaderamente normal es eso. Como dice un amigo mío, es que nosotros ya no somos normales, me suele decir, Es verdad, es verdad. ahora lo normal es lo otro. O lo raro realmente. Eso es. Pero sí, es como que tienen que pasar todos los filtros. Tiene que haber, pues, un poco de todas esas minorías que a día de hoy tanto nos dicen que están en lo peor. Y yo, por más que hablo con gente, con personas que somos los raros, no, o sea, me refiero, nadie tiene nada en contra de nada, ni de nadie. Sin embargo, es un poco, claro, al final está un poco relacionado con esa mentalidad de victimista y de que si para tú ser el que está, el señalado, el minoritario, el pobretico de la película, pues tienes que estar en modo víctima. En ningún momento puedes creerte que tienes control de la situación. Por eso, una de las cosas que pasa con el tema del feminismo es que al mismo tiempo que intentan empoderar a la mujer, claro, es como está empoderada, pero no demasiado, porque si está demasiado empoderada, entonces podría salir de la propia situación de subyugación que parece que tienen. Entonces, como que eres víctima y al mismo tiempo no lo eres tanto, y es como una especie de contradicción, un poco donde se acaba desarrollando toda la. Sí, pero al final es lo que comentabas tú una vez, que lo que se va buscando es, primero, el confrontar al hombre y a la mujer. En vez de ir los dos ser una cosa, ir de la mano, cada uno con su rol, el confrontar. Y luego, no sé, es un poco, no sé cómo decirte, ¿En qué sentido? de esto que estamos hablando, ¿Sí? de los roles que es, le están atribuyendo a la mujer los roles masculinos y al final estamos confrontados unos con otros y encima no estamos satisfechos ni unos Ni ni otros. otros. Es que dices, se entiende que esto tiene que buscar el que los dos tengamos plenitud, seamos felices, seamos complementarios. Bueno, es que el hombre tiene que ser un pelele y vale, pero eso me tiene que hacer feliz a mí y feliz a ella. Y sin embargo, no. Fíjate que pienso, vamos a ponernos en el peor escenario, que por lo menos le haga feliz solo a una parte. ¿Vale? Vamos a suponer, venga, nosotros estamos todos los jodidos que quieras y que ellas por lo menos estén satisfechas. Pero es que resulta que tampoco. Compara y dice, joder, tanto que se critica la forma de estructurar la sociedad antigua, porque hay que ver qué mal. Bueno, por lo menos de las dos partes, uno estaba bien, o aparentemente bien. Pero es que en este nuevo sistema que nos plantea, que en teoría es para igualarlo todo, no solamente no. O sea, ya desatisface o insatisface a la persona que antes estaba satisfecha, vale, bien. Pero es que a la persona que estaba insatisfecha la sigue dejando insatisfecha. O sea, es como ha entrado a arreglar algo y lo ha roto más todavía de lo que Has estaba. empeorado. Claro, mira que era difícil, pero ha empeorado. Pero bueno, un poco ahí la situación en la que nos movemos. Hombre, conociendo un poco todo lo que nos has enseñado tú, y yo si algo veo claro, 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 clarísimo, es que las sociedades de antes se asemejan más a la plenitud de ambas partes. Y me podrán tachar de lo que quieras, pero quizás habrá que salvar ciertas cosas que la misma sociedad, las necesidades y demás, pues obligaban a, que tampoco tiene por qué estar uno debajo de otro, digamos, pero sí que el hombre siendo hombre hacía que la mujer le sirviera porque quería, no estaba obligada, le servía porque quería, porque se sentía así, lo sentía así y le hacía feliz tener a su hombre. Su hombre lo era todo para ella y así ella era feliz. Mm. Y ahora no hay hombres. Y entonces las mujeres, no hay hombres por las mujeres estas que hablamos, pero claro, es que ahora las mujeres tienen hombres, pero si los estás deshaciendo tú, ¿qué buscas si ya no? ¿Entiendes? Es lo que has comentado, es increíble. Como los test de la relación. Como,
Joder, me estás diciendo todos los días que haga la... Hay un meme muy bueno que a veces he puesto en algún email que sale como un cómic con viñeta. Que a lo mejor te sonará haberlo visto en algún email que he puesto. Que sale el hombre barriendo toda la casa, fregando todos los platos, colgando toda la ropa, preparando la cena. Y en la última viñeta sale la mujer y están sentados para cenar y le dice la mujer, joder, por lo menos te podía haber afeitado. Y es como, joder, ¿qué más quieres ya? O sea, me refiero, no me ha dado tiempo a afeitarme porque estaba haciendo todo lo otro. Y aquí es un poco lo mismo. Es esa contradicción de quiero que hagas esto, pero si lo haces, no me gusta, ya le saco una pega, y si no lo haces, le saco otra pega. Y es como cuando nos daremos cuenta de que forma parte de esa propia naturaleza suya, el querer ponerte como la peguita siempre, y que hay que despertar un poco de esa necesidad de querer servir, de querer arreglar algo que no está roto, que es como es, que es así. Ellas necesitan siempre, siempre, siempre saber que el hombre que está enfrente es el hombre que quieren, que necesitan. Y por eso te testean y te testean. Y muchas veces con las mayores tonterías, pero necesitan saber si sigues estando ahí o te has marchado. Porque si ven que te has marchado, cuidado, la tienes ya jugada. Que tiene un problema. Oye, pues para ir cerrando esa pregunta mítica que siempre solemos hacer, ¿cuál sería ese mensaje que le daría a tu yo de cuando empieza a escuchar esto, empieza a buscar aquello, ese tipo de información? Llegas a un primer podcast, imagínate que es este. ¿Cuál crees que sería ese titular o ese mensaje que más podría calarle? Mira, voy a decir una frase un poco chistosa que solemos decir en la cuadrilla, que es, ¿cuánto hace que no follas nunca? Entonces es cuestión de decir, a ver, ¿estás contento con tu vida? ¿Quieres algo con? ¿Cómo estás? No haces nada. Tendrás que hacer algo diferente. Si haces lo mismo, no vas a llegar a ningún puerto. Con que trabaja, busca, indaga y a por ello. Pero tienes que saber, como todo en esta vida, que nadie regala nada, que todo cuesta sacrificio. Pero merece la pena. Cuando llegas a la cima merece la pena. Qué bueno, me ha encantado la frase, me ha encantado. Te quiero agradecer el que hayas podido compartir esta experiencia con nosotros y contar un poco, pues bueno, todas estas reflexiones que hemos ido sacando por aquí. Así que te doy las gracias por eso y un fuertísimo abrazo. Las gracias siempre a ti, Dani. Haces mucho por nosotros. Gracias. Bien, compañero, espero que este episodio te haya aportado valor, te haya dado una perspectiva diferente. Seguro que sí, porque el invitado de hoy, el compañero que traíamos en este episodio, tiene un background, tiene un fondo, tiene una cultura, está hecho de otra pasta, por así decirlo. Así que bueno, antes de entrar a las 3 reflexiones que vamos a sacar ahora, te recuerdo que si tienes la misma duda que tienen muchos hombres que no saben por dónde empezar, el mejor momento, el mejor sitio por el que empezar es mi curso gratuito que puedes recibir desde el enlace de debajo de este podcast. Se puede adaptar perfectamente a tu situación, así que simplemente haz clic ahí y sigue las instrucciones. Dicho esto, vamos a las 3 reflexiones que podemos sacar de esta historia. Y la primera reflexión es que lo que probablemente te tiene atrapado no es el amor que sientes, sino lo que te han enseñado a llamar amor, que hay que cogerlo con pinza. Hay una frase del compañero en este episodio que merece la pena que rescatemos tal cual la dijo él. Cuando le pregunto cuánto cree que pesó su educación en sus relaciones con las mujeres, en haberse comportado como se comportó con ella, o con esta chica en específico, no duda ni un segundo y dice que por lo menos pesó un 90%. Y a partir de ahí lo describe de una forma que pinta el cuadro entero, porque dice que los ojos los tienes abiertos, pero te mueves como en un rodillo, un día tras otro, un día tras otro, y sin darte cuenta, sin que nadie te lo haya enseñado explícitamente, vas como intuyendo, vas como absorbiendo y vas como interiorizando que tu rol es el de servir. Y ni siquiera recuerda haber elegido ese rol, simplemente lo aceptas, lo asumes. Y esto es importante porque mucha gente cree que la dependencia emocional es un defecto de carácter, algo que les pasa a los hombres débiles o a los hombres que no se quieren lo suficiente a sí mismos. Pero ojo que no es eso. Más bien es una especie de programa o de creencia que te inculcan poco a poco y que tú vas aceptando casi sin darte cuenta. En este caso, el compañero venía de una educación religiosa, de seminario, de un entorno donde el servicio era lo honorífico,
lo que te hacía ganarte la medalla, lo que te hacía sentir íntegro. Y pasó, como muy bien nos dice él en sus propias palabras, del servicio al servilismo. Y ojo, porque aquí no hay nada que despreciar, me refiero. Ese mismo hombre que aprendió a darlo todo por una mujer es el mismo hombre que le dio su palabra a su padre con 16 años y la cumplió a rajatabla pese a las privaciones. ¿Por qué? Porque le hacía sentirse poderoso ser capaz de sostener lo que había prometido. Es la misma materia prima, es el mismo instinto de entrega, de estar al servicio, pero lo que falla no es el instinto, sino hacia dónde lo canaliza y sobre todo hacia quién. Porque no es lo mismo tener esa actitud de estar al servicio o de comprometerte de esa forma tan férrea porque le da una palabra a tu padre, que te lleves ese mismo set de comportamiento al terreno de las relaciones. No porque con las relaciones no haya que comprometerse, sino porque las relaciones se juegan en un tablero de juego, valga la redundancia, que te interesa en el que te interesa modificar la estrategia con la que juegas para no verte perdido. Entonces, claro, como digo, lo que falla es hacia dónde se canaliza, especialmente cuando la sociedad actual cambia de rumbo. Porque en un momento dado, todo ese set de comportamientos, todo ese conjunto de creencias para las que el compañero acaba siendo programado en una sociedad muy diferente a la que luego se encuentra más adelante. En el caso de él, colmó a esa mujer de atención, de regalos, de cuidados, y hizo exactamente lo que le habían enseñado que se hace con una mujer, estar al servicio de ella. Y el resultado fue lo contrario a lo que esperaba, hasta que ella misma se lo verbalizó, que le había puesto en un pedestal, que sentiría por él lo mismo, le regalara cosas o no le regalara nada. Es decir, que todo aquel esfuerzo, toda esa entrega no construyó atracción. Lo que hizo fue erosionar la atracción. Y ese es el verdadero motivo por el que entender la biología detrás de las relaciones no destruye nada que valga la pena conservar. Lo que destruye es la creencia de que el amor se demuestra vaciándote. Una creencia que no es tuya, que probablemente te la metieron, la creencia me refiero, y que mientras la confundas con tu propia identidad, seguirás poniéndote al servicio de mujeres que no quieren un siervo, sino quizás un compañero de vida que lidere en cierto momento. Con esto pasamos a la segunda reflexión, y es quizás mi favorita de este episodio, porque el constrúyete a ti mismo, ese mensaje de perseguir la excelencia, de ser tu mejor versión del que todo el mundo habla, suele venir con la letra pequeña envenenada. Hay un momento en el episodio donde damos con algo que creo que define perfectamente la época. Hablábamos de las nuevas olas de contenido para hombre que estamos viviendo hoy en día, eso que ahora se ha puesto tan de moda, y el compañero lo resume sin anestesia y dice: te dicen que te construyas, que cuides el físico, que emprendas, que sea un hombre de alto valor, y suena impecable. El problema es el trasfondo, porque todo ese desarrollo no es para que seas tú el que tienes que ser, sino para que seas elegido por la damisela de turno. Y ahí, en esta frase, está la trampa entera. Fíjate lo sutil que es. En realidad es el mismo mensaje de siempre. El hombre proveedor, el hombre al servicio de la mujer, pero reempaquetado con una estética de superación personal. Antes te decían: cuídala, dale todo, sé tú su sostén. Y ahora te dicen: ve al gimnasio, gana dinero, sé de alto valor, pero otra vez para que ella te elija. Es decir, el objeto del verbo no ha cambiado, sigue siendo ella. Lo que te dicen es que eres tú el que tiene que seguir trabajando por y para ella, solo que ahora con abdominales o con más músculo. Por eso el compañero lo llama con razón un mensaje envenenado, porque viene disfrazado de liberación cuando en el fondo te reinstala exactamente en el mismo punto de servidumbre, solo que es más difícil de detectar precisamente porque parece que va de ti. Te dicen: oye, sé de alto valor, sé muy atractivo, sé mejor. Claro, pero ¿para quién tengo que ser mejor? Porque en realidad esto va de ser mejor para que tú puedas tomar mejores decisiones con tu vida. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú tomas mejores decisiones con tu vida y eso implica que quizás la persona perjudicada en esas decisiones es la mujer, entonces te dicen que eres un egocéntrico y que eres un egoísta y que solo piensas en ti y que así no se puede ir por la vida. Y yo me pregunto, ¿por qué?
¿Por qué así no se puede ir por la vida y de la otra manera sí se puede? Pero bueno, en realidad construirse a uno mismo primero y dejar atrás todo ese rollo de que primero van los demás no es un acto de egoísmo, sino el único punto de partida que no está corrupto desde el origen, sino algo que haces por ti y luego desde el hacerlo por ti ya tú decides. Y si todo el mundo se preocupa por sí mismo, quizás sería mejor que el otro cuento que nos venden. Pero bueno, aquí está lo paradójico y esto es lo que tantas veces hemos trabajado en el programa de TE. Y es que cuando de verdad haces las cosas por ti y para ti, cuando dejas de actuar para ser elegido, justo en ese momento es cuando provoca en ellas la reacción que perseguías, no por una estrategia, sino porque su comportamiento responde al tuyo. Y un hombre con un marco masculino sólido y centrado emite una señal completamente distinta a uno que actúa por y para gustar. La diferencia no se ve por fuera. Los dos pueden ir al gimnasio perfectamente, pero una de las dos versiones funciona y la otra es la versión de siempre, pero con un vestido nuevo. Y con esto pasamos a la tercera reflexión, y es que la mujer no te pone a prueba para fastidiarte. Lo hace porque necesita saber que sigues ahí. Y esta es quizá la parte más útil del episodio a nivel práctico y arranca de un meme que yo mismo he visto más de una vez o que lo he utilizado. Es un meme que aparece en unas viñetas donde sale el marido barriendo la casa, en la siguiente viñeta sale el marido fregando los platos, en la siguiente viñeta sale el marido tendiendo la ropa, en la siguiente sale el marido preparando la cena y en la última viñeta sale el marido sentado con la mujer cenando la cena que él ha preparado después de todas estas tareas y la mujer le dice, por lo menos te podría haber afeitado. Y nos reímos, pero detrás de este chiste están uno de los mecanismos peor entendidos de cualquier relación. Y es que parece que hagas lo que hagas va a ponerle pega a todo. Si haces una cosa no le gusta, si haces lo otro tampoco, y si no haces nada, eres un vago. Y el hombre agotado de todo esto se pregunta que qué más quiere, pero en realidad está leyendo mal la situación, porque el problema no es el contenido del mensaje. Ellas necesitan saber, siempre, 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 que el hombre que tienen enfrente es el hombre que mejor optimiza su estrategia reproductiva en un momento dado y dadas sus circunstancias. Y por eso testean. Muchas veces con la mayor tontería del mundo, no porque le importe el afeitado o los platos, sino porque necesitan comprobar si sigue siendo ese hombre o no. Porque si ven que has dejado de ser ese hombre que la trajo en un primer lugar, como dice el compañero, cuidado que ya la tiene jugada. Ese es el momento en el que la relación empieza a apagarse y casi nunca es por una traición ni por un gran drama. Es por acumulación de pequeñas fricciones mal leídas. Lo que hace este episodio especialmente valioso es que el compañero no llega a esta conclusión desde la teoría, sino desde haberse comido el error en sus propias carnes. Pasó años intentando arreglar algo que no estaba roto, queriendo agradar, queriendo servir, sin entender que con cada concesión que iba haciendo no estaba ganando puntos, sino fallando un test tras otro. Y el día que lo entendió, lo formuló de la única manera que de verdad cala. Y es que esto forma parte de su naturaleza. No es nada personal. No hay que tomárselo como un ataque, sino como lo que es. Porque mientras tú veas sus insatisfacciones como una injusticia, vas a reaccionar mal. Y el día que lees esas insatisfacciones como lo que son, como esa pregunta que se hace sobre si sigues siendo el que eras, dejarás de ofenderte y empezarás a responder como debes responder, que es al final lo único que ella estaba esperando. Igual que tú, aunque quieras, nunca vas a dejar de girarte a mirar cuando pasa otra chica atractiva, porque es tu manera también, forma parte de tu naturaleza. Ella forma parte de su naturaleza testear de esta manera. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor, las reflexiones te hayan hecho darle un par de vueltas a lo comentado hoy. Y te recuerdo que si no sabes por dónde empezar, he creado un curso gratuito precisamente para ordenar las ideas que necesitas saber en tus relaciones con las mujeres. Así que haz clic en el link de debajo de este podcast y lo recibes.